Muy buenas tardes. El día de hoy en RuroChic, Emprende en Pandemia de nuestra mano, contaremos con la presencia de un invitado especial, Luis Pablo Vega Morillo, quien es estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muy buenas tardes, Luis Pablo. Estamos encantados de tenerte en esta segunda sección de entrevistas. Esperamos poder conocer un poco más sobre tu opinión acerca de la informalidad en pandemia. Si te parece, empezamos con la sección de preguntas. La primera pregunta que te quisiéramos hacer es sobre si consideras que fue adecuada la imposición de cuarentenas prolongadas para la economía aquí en el Perú. Justo para nuestro caso y de acuerdo a nuestra realidad, yo no creo que haya sido la medida más adecuada. Si Ujú. bien era necesario tomar medidas como las de la restricción sanitaria correspondiente para negocios y todo lo demás, la imposición de una cuarentena de más de 90 días aquí ha simplemente socavado cualquier capacidad de crecimiento que podía tener el Perú, en todo sentido, en el ámbito privado y en el ámbito público. Y no solucionó realmente el problema que había antes. Claro, Así que este efectivamente. nuevo problema que viene, pues nos afecta peor aún. Así que no ha sido la más adecuada bajo mi punto de vista. Ok, y ahora una repregunta, ¿no? Considerando la falta de cuidado que tenemos los peruanos ante el COVID-19 y esos, si bien es cierto, necesitábamos salir, bueno, los trabajadores, ¿no? Salían, necesitaban traer dinero a casa. El tema es esa cultura de protección que teníamos y que aún tenemos que no es suficiente. O sea, nos olvidamos de lavarnos las manos, nos olvidamos de usar doble mascarilla. Entonces, ¿tú crees, ya tomando esa perspectiva social que tenemos como sociedad, el Estado tomó una decisión adecuada o no? ¿Seguiría tomando ese punto? ¿Seguiría siendo tu opinión la misma? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Te decía acerca tomando en cuenta la cultura de cuidado que tenemos Ujú. nosotros. Si bien es cierto, necesitábamos salir, pero mucha gente no respeta la distancia, no se lava las manos constantemente. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto social, ¿consideras que a pesar de todo ello, el Estado hizo bien en poner esas cuarentenas o cambiarías tu opinión? Las cuarentenas han servido, sí, pero hay que tener en cuenta que la población que más se ha contagiado son distritos donde viven de manera más precaria, donde tienen menos acceso a servicios de sanidad y de agua. Entonces, esta pandemia ha afectado principalmente a estas zonas. Es gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no come. Gente que si tiene que cobrar su bono, tiene que ir al banco. No una clase media que puede mantenerse en casa, trabajar remotamente o vivir con ahorros durante cierto tiempo, porque claramente eso no ha afectado a esa parte de la población. Entonces, si bien es cierto que impulsarlo ha sido bueno, el mero hecho de usar mascarilla no va a solucionar el verdadero problema, que es la falta de infraestructura básica que necesita una población para poder vivir bien, ¿no? Entonces, creo que sí he hecho bien, pero aún es insuficiente, ¿no? Porque no es algo que se hace de la noche a la mañana, es a largo plazo que el gobierno debe establecer, pues, las medidas necesarias para que una persona pueda vivir tranquila, ¿no? Y bien. Claro, sí, entiendo y comprendo tu punto. También estoy de acuerdo contigo, es un largo proceso y no solamente es arreglar acá, sino es un montón, es todo un proceso, no es un todo, no solamente una partecita hago acá, pero es un todo ordenado. Entonces, pasando a la siguiente pregunta es, ¿cómo ha afectado la pandemia a los negocios informales? ¿Qué tan graves han sido sus pérdidas económicas? ¿Qué consideras tú? Yo considero que ha afectado bastante. Cuando me dices cuarentenas, lo comprendo como el periodo del principio del 2020, que tomaron 3 meses, nadie sale solo para ciertas cosas básicas. Entonces, eso ha golpeado directamente a empresas grandes, a empresas pequeñas aún más, porque la gente pues no puede acceder a ellas, ¿no?
la producción en todo sentido se desplomó. Entonces, ha sido un golpe pues atroz, que no se pueden recuperar, no tan fácilmente. Sí, es verdad. Hemos visto que si la informalidad estaba al 70%, ahora ha subido más, ¿no? Y es el hecho de que también hay un montón de desempleo y la gente no ve la manera de recursearse y pues opta más que todo y por la informalidad, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿consideras que este es el mejor momento para formalizarse con la situación y experiencia que estamos viviendo durante este último año? Que dentro del todo estamos recuperándonos, pero siempre hay esa incertidumbre de si estamos bien o no, de repente volvemos a cuarentenas, de repente nos vuelven a encerrar, entonces, en esa situación en que nos encontramos, ¿crees que es el mejor momento para formalizar? Yo creo que depende de la empresa informal, porque hay empresas informales que son muy pequeñas y que solo sirven a modo de bodegas para que el dueño pues se mantenga a sí mismo, a su familia. Es absurdo que se formalicen esas circunstancias porque no lo beneficia a él, porque simplemente son más trabas. Pero empresas que tienen miras a poder crecer, poder sacar provecho de ahí con créditos, con un montón de cosas más, o alianzas o nuevos mercados, sí, como lo que sucedió en Gamarra, en este emporio comercial tan grande, en la cual la formalización les ha permitido un despegue exponencial. Claro, así es. ¿Y crees que hay mayor incentivo para la gente que quiera formalizarse o es todo lo contrario? ¿Cómo es más o menos ese punto de los incentivos? Los incentivos, el Estado ahora por la pandemia pues, ha metido más dinero porque 2020 se desplomó totalmente la inversión pública. Entonces, este gasto en servicios, en costos y en bienes de capital ha servido bastante a que la gente pues, pueda meter más dinero, ¿no? Porque apoyan a la industria. Desde la irrigación hasta construcción de carreteras y demás proyectos que están paralizados, puede que sí vaya a ayudar, y estos incentivos de programas de mi empresa y todo lo demás, y con miras, porque ambos candidatos a futuro también prometen más de esas cosas a MIPES. Entonces, puede ser, sí, si cumple las circunstancias anteriores de que la empresa vaya a tener miras de crecimiento y ahora pueda hacerlo sin que se le restrinja el funcionamiento y sea mejor, pues sí, formalizarse es una buena opción ahora. Sí, es muy cierto lo que dices y sobre todo quizás la incertidumbre que se vive ahora también, la incertidumbre política, pero como tú dices también, durante toda esta contienda política hemos visto de que casi la mayoría de los candidatos han ofrecido cierto, bueno, más o menos realizar sus propuestas, pero han mencionado a los emprendedores, a esos negocios informales. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué sucede en los siguientes meses. Y ya para culminar la entrevista, quisiéramos, en ese tema de los incentivos, ¿cuál sería tu sugerencia para aquellos negocios que aún no se formalizan? ¿Y cuál sería tu propuesta, como si fueras tú el Estado, para poder incentivar la formalización? A ver, si yo les daría un consejo a los empresarios informales, a los negocios informales, que analicen bien su situación, porque no es lo mismo, no es la misma cobertura que puede tener un negocio local, que es más bien un autoempleo familiar, que pueden participar los hijos, que es para el sustento propio de la familia, que una empresa que puede, pues, no sé, ser manufacturera en algún tipo. Si ven que hay posibilidad de crecimiento en el área, que se formalicen definitivamente. Tal vez a corto plazo les va a afectar porque van a tener que mantener en planilla ciertos empleados y seguir ciertas normas y pagar impuestos, pero a largo plazo el crédito que se le va a dar y el acceso a nuevos mercados es pues algo que no lo va a comprar manteniéndose en la precariedad, pues entonces a largo plazo beneficia, pero depende, como te digo, del tamaño de la empresa. Y Perfecto. la parte del Estado creo que Ujú. faltaba entonces. Sí, ¿qué incentivos darías tú para, como Estado para formalizarse más rápido, quizás ganar más negocios informales? Bueno, formalizándose, ¿no? Claro. Ahora hay un problema que es que hay una sobreoferta de mano de obra, sobreoferta de empleos. Entonces,
Se tiene eso en cuenta, al empresario no le cuesta nada despedir a alguien, pero no puede hacerlo, porque hay ciertas normas, ciertas restricciones legales que no le permite pues cambiar de planilla muy rápidamente, muy fácilmente. Entonces, eso es por lo que algunas empresas optan por no hacerlo porque voy a tener que mantener en planilla muchos empleados. En estas circunstancias, si el Estado no hace nada, van a seguir contratando gente informal. Entonces, para que esta gente que es contratada informalmente con menor sueldo o en otras condiciones, o sin seguridad de que si se van a mantener un mes o un año, pues debe extenderse la capacidad de la empresa de poder mover su planilla, ya sea despidiendo empleados o contratando unos nuevos. Entonces, si el Estado es un poco más flexible ahí, más empresas van a estar. Y también inversión pública en centros de especialización y tecnología, como las CITES, que ayudan al desarrollo, implementación, y las empresas que se formalizan, por ejemplo, en el negocio textil, van a poder participar ahí de manera gratuita en capacitaciones y todo lo demás. O sea, crece la industria y la calidad y en todo sentido pues va subiendo. Pero esas son las dos cosas en la situación actual que yo haría. Uno, lo de las planillas, la flexibilidad del Estado y la parte del desarrollo de centros de tecnología en la cual pertenezcan a empresas medianas y pequeñas. Perfecto, Luis Pablo. Estoy muy contenta con tu propuesta, con tus respuestas. Muchas gracias por esa entrevista desde Rurochic. Te agradecemos bastante y esperamos tenerte próximamente en otra entrevista. Gracias, Luis Pablo. Gracias, Alexia. Gracias a Gracias. ti.